Vamos a leer. Porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llama a sus siervos y les entrega sus bienes. A uno le dio 1000 monedas, 5000 monedas, a otros 2000 y a otros 1000. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Inmediatamente, el que había recibido 5000 monedas se fue, negoció con ellas y ganó otras 5000 monedas. De la misma manera, el que había recibido 2000 ganó también otras 2000. Pero el que había recibido 1000 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Cuando se presentó el que había recibido 5000 monedas, trajo otras 5000. Y dijo: Señor, me entregaste 5000 monedas y he aquí he ganado otras 5000. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Cuando se presentó el que había recibido 2000 monedas, dijo: Señor, me entregaste 2000 monedas, he aquí he ganado otras 2000. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero cuando se presentó el que había recibido 1000 monedas, dijo: Señor, yo te conozco que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y como tuve miedo, fui y escondí tus 1000 monedas en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías de haber entregado mi dinero a los banqueros, y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses. Por tanto, quítenle las 1000 monedas, porque a todo el que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y crujir de dientes. Yo he tenido un problemón con este pasaje, porque tengo que casarlo, sí o sí, con la gracia de Dios. Porque si no, tengo que decir que nuestra salvación es por obras, según este pasaje. Según este pasaje, el que no dio fruto ni produjo beneficio. Pero Dios lo que está hablando no es de los talentos económicos, sino de los talentos que tenemos para predicar su palabra. No, está hablando de economía. Sí, claro. Está hablando de dinero. Es una parábola. Exacto. Por lo tanto, no es lo que está diciendo, sino que se está refiriendo a algo más allá, que normalmente es espiritual. Entonces, si tú tienes capacidad para enseñar, para predicar, y no lo haces, vas a tener las consecuencias. Es lo que creo yo que nos estás diciendo. Desde ese punto de vista, es si tengo capacidad para predicar el Evangelio y no lo predico, Exacto. Me pierdo. Exacto. Por tanto, solo me puede salvar que predique el Evangelio. ¿Es por obras o no es por obras? ¿Es por obras o no es por obras? No es por obra. Predicar el Evangelio no es una obra. Es una actitud de la persona. Es una obra en cualquier caso. No sé si os dais cuenta. Y no solamente se habla
de predicar el Evangelio, ¿vale? No es solamente porque tendríamos que preguntarnos, esto es todo provocación, ¿eh? O sea que no es que estemos en disintonía. Si es que no quiero resolverlo desde el principio, sería más fácil que os diga yo desde el principio, pero me gustaría que pudiésemos hablar. Si queréis que se grabe, se graba, si no, no. Ya se está grabando. Ya se está grabando. Vale. Yo sinceramente creo que al final uno ve la parábola, literalmente se pone a hacer una interpretación y parece que es un canto al capitalismo de riesgo. Si tú eres capaz de aquello que has recibido invertirlo, pues tienes resultados. Y en función de esos resultados tienes una declaración de bien, buen siervo fiel o siervo malo y negligente. Pero evidentemente Jesús no se está refiriendo a eso, es evidente. No está hablando del capitalismo de riesgo encima, que es el más especulativo. No está hablando de eso, es evidente que no está haciendo... Pero además, si nos ponemos rigurosos desde el punto de vista estrictamente de la conciencia del mundo antiguo, del mundo de la Biblia, cuando estamos hablando de talento, no estamos hablando del talento tal y como nosotros lo concebimos, sino como una medida de peso. Un talento equivale a 34 kilos de plata. Exacto, es una medida de peso. Entonces, talento es una medida de peso. Una medida de peso que es, podríamos estar pensando en un lingote de plata, en un lingote de oro, de esos, y al peso tiene un equivalente en cuanto a moneda. La traducción que os he leído de la Biblia, la palabra, evidentemente ya va directamente al modo de comunicación que nosotros podemos entender. Por eso dice que le da a uno 5.000 monedas, a otro 2.000. En realidad estaba hablando de un peso de valor, equivalente a un valor en términos de moneda, ¿vale? Así que cuando estamos hablando de talento, estamos hablando más de eso que de lo que nosotros conocemos como talento, don o habilidad que Dios nos ha dado. Pero evidentemente, como bien dice Carlos, no deja de ser una parábola que nos enseña verdades acerca del reino con aplicaciones del día a día. La gente podía entender de qué estaba hablando. Estaba hablando de algo de peso que se traduce en valor, ¿vale? Y que del uso responsable o negligente de eso que Dios nos ha dado. Claro, yo cuando pienso en estos términos empieza ya como todo a cambiar. El dueño se va, viene, ¿no? ¿Viene una primera vez? ¿Sí o no? Y antes de irse, da a sus criados. Luego viene, pasado el tiempo, a rendir cuentas. ¿De quién está hablando? Del verdadero dueño de todo. Y está hablando de un principio que nosotros conocemos en el cristianismo, que es lo de la mayordomía, ¿no? Es decir, yo no soy el dueño de las 5.000, ni el criado que recibió 5.000 era dueño de las 5.000, ni el criado que recibió 2.000 era dueño de las 2.000, ni el que recibió 1.000 era dueño de las 1.000. Recordar que el último, el más cobarde y miedoso, llegó a decir, te doy lo que es tuyo. Quiero decir, todos reconocían que les había sido confiado una cantidad en función de la capacidad de cada uno. Por tanto, no podemos estar hablando de capacidades cuando las capacidades es el término que utiliza el dueño para dar a cada uno cosas distintas, cantidades distintas. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Qué hemos recibido? De la fe. De la fe como don de Dios, podría ser. No, don de Dios no. Como que si Dios te da X tamaño de talento, lo que sea, y tú confías que te lo ha dado porque es para que dé fruto, porque no se hace para que dé fruto. Lo que hagas tú con ese talento, ahora es tu fe. Yo digo la fe en contraposición al miedo del que no hizo nada con el En contraposición con el miedo. En contraposición al miedo. A veces no confío
Pero Dios da diversa medida de fe a cada uno. No. Dios da a cada uno lo que él considera. Yo habla de mi fe, no de la fe. De mi fe. Dios me ha dado lo que a mí me toca. Entonces, como yo confío, hago lo que tengo que hacer. Y si no hago nada, es porque no creo que me ha dado lo que me toca. Es falta de fe. Puede ser. Puede ser. ¿Qué nos dio Dios en su primera venida por medio de Cristo? La salvación. El perdón de nuestros pecados, ¿no? Sin el cual no hay salvación. ¿Os acordáis de aquella parábola que Jesús contó una vez? Bueno, no fue una parábola, fue la experiencia en casa de Simón el fariseo, que termina, que irrumpe en aquella cena. Jesús había sido invitado, irrumpe en aquella cena y junto a Jesús aparece en escena una mujer de mala o dudosa reputación y se pone a llorar a los pies de Jesús, a lavar, a enjugar los pies con sus cabellos, a echar un perfume caro sobre los pies de Cristo y le unge, y Simón el fariseo empieza a decir: si este realmente fuese quien dice ser, sabría quién tiene delante, si fuese profeta, ¿no? Y Jesús le demuestra que no solo sabe quién tiene delante por lo que afecta a la mujer, sino que sabía también quién tiene delante en lo que a Simeón el fariseo se refiere. He sido invitado por ti, todas las normas de conducta, buen comportamiento y hospitalidad no has cumplido ninguna de ellas. Sin embargo, esta mujer, que no estoy en su casa, hace lo que deberías de haber hecho tú por haberme invitado a tu casa, que es lavarme los pies, como signo de hospitalidad y acogida. Y luego él, como moraleja a todo esto, hace una declaración que llama la atención, porque al que mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama, ¿no? Yo eso siempre me he preguntado qué ocurre, que Dios perdona más a unos que a otros. Eso está en cada uno. O que cada uno de nosotros percibimos o entendemos la misericordia de Dios o conocemos y experimentamos la misericordia de Dios de diferente manera. Y como lo percibimos, lo conocemos y lo experimentamos de manera distinta, lo valoramos también de manera diferente. El que valora el perdón de Dios con mucho ama. El que valora el perdón de Dios como poco ama. ¿No os parece como muy igual esta moraleja con lo que estamos hablando hoy respecto a los talentos? Es decir, cada uno de nosotros hemos recibido de la misericordia del Señor en función de nuestra propia capacidad, que es la que nos limita. Y en función de eso hemos compartido, hemos negociado, sería el término según la parábola, hemos compartido con otros esa misericordia de Dios. Pero el que no comparte nada. Y el que no comparte nada porque poco valora, tiene miedo. ¿Y si no produce nada? ¿Y si esto no hace nada? ¿Y si esto no produce ningún cambio? Mira, yo no voy a arriesgar lo que el Señor me ha dado, lo voy a meter en tierra y cuando venga le doy lo que es suyo. En principio, ¿no tiene que ver más con eso? Es decir, en la medida en que hemos participado de su gracia, de su misericordia, de su compasión, hemos entendido su misericordia, su gracia y su compasión, así así vivimos y así compartimos
su misericordia y compasión. Pero hay quien por cobardía no comparte con los demás. Hay quien por cobardía no comparte. Y es el que poco tiene. Tiene que ver con el poco valor que le puede dar aquello que tiene y el poco resultado que puede obtener por aquello que... ¿No creéis que esta parábola nos enseña en primer lugar eso? Que en la medida en que nosotros hemos recibido de Dios su gracia y su misericordia, y en la medida que nosotros compartimos su gracia y su misericordia con otros, así luego es el resultado final. Así que la gracia de Dios tiene que dar resultados en nuestra vida. Produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Su gracia hace que seamos fructíferos. Y ahí es verdad que no es cuestión de mérito, sino que es cuestión simplemente de gratitud, de actuar con diligencia o con negligencia, de actuar en consecuencia o no. Hay varios principios que a mí me asombran de esta parábola. El primero, generalmente cuando se habla de talento casi siempre lo hemos hablado y hablamos de dones, capacidades y habilidades. No sé por qué siempre lo hemos asociado a lo que hacemos en la iglesia. No sé por qué. Porque no está hablando de eso tampoco esta parábola. Pero generalmente hablamos de dones, capacidades y talentos para recibirnos, para referirnos a aquello que hacemos en la iglesia. Es una forma pobre de entender tu vida, de entender la gracia de Dios, de entender la misericordia de Dios, que no tiene que ver con lo que hacemos en la iglesia, tiene que ver con lo que hacemos en el mundo, en sociedad. La iglesia es iglesia en sociedad, y no es una sociedad oculta, ¿vale? Sí alternativa, pero no oculta, ¿eh? Y la iglesia es iglesia en convivencia con otros. O sea, entender que los dones que Dios me ha podido dar son aquellos que solo pueden ser ejercidos de manera práctica en la iglesia, es estar absolutamente equivocado, es no saber lo que es un don. Eso es lo primero que deberíamos de saber. Lo segundo, que no deja de ser lo fundamental, de entender que no somos dueños de, somos administradores. O sea, que lo que Dios me ha dado a mí en materia de recursos, capacidades, dones, talentos, me lo ha dado por gracia, uno, porque le ha dado la gana, y me lo ha dado no pensando en mí solamente, pensando en la humanidad. Entonces sería muy interesante que no tratáramos de rentabilizar aquello que nos ha dado Dios para nosotros mismos, ¿no? Sino que pudiésemos ponerlo a disposición de otros, con gratitud a Dios. O sea, cuando Dios llamó a Abraham, te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo que está diciendo es que cuando Dios está llamando a Abraham, no está pensando solo en Abraham, está pensando en todas las familias de la tierra. Y cuando Dios nos llama a cada uno de nosotros, no está pensando solamente en nosotros, sino que está pensando en todas las familias de la tierra. O sea, llegar a pensar, esto solo se lo puede hacer Dios, ¿vale? Llegar a pensar que cuando Dios estaba llamando a Abraham, estaba pensando en mí, también, no solo, también. ¿Eh? Eso es maravilloso. Llegar a pensar que cuando Dios pensó en ti, te llamó a ti, no estaba pensando solamente en ti, sino que estaba pensando en todas las familias de la tierra, nos hace, como decía el apóstol Pablo, a todos soy deudor.
Pero no está hablando de una deuda que tiene que ver con aspectos económicos. Está hablando con la deuda de que de gracia he recibido, de gracia he de dar. Somos deudores ante todo el mundo. Y de verdad, que a que tú no tratas igual a un deudor que a un acreedor. Es decir, tú no tratas igual al que debes que al que te debe. Jesús lo refleja en la parábola de los dos deudores, ¿os acordáis? Al que le debes, ay, perdona, mira, no he tenido para llegar a final del mes, pero tú eres maravillosamente bueno, por favor, ayúdame. Al que te debe, vamos, si tienes que vender tu casa, la vendes, pero a mí me pagas. No tratas lo mismo, ¿a qué no? Y ahí está claro en cómo te relacionas con los demás. Si lo percibes como que tú les debes o ellos te deben. Si tú te sientes deudor, y por eso Dios nos hace deudor con toda la humanidad, para que la tratemos como Él nos trató a nosotros. Así que entender que no somos dueños de, sino que el dueño es Él, y que Él lo que nos ha dado no es para nosotros, sino para la humanidad, abre mucho más esto, ¿no? Porque ya no vamos a pelearnos por quién predica o no predica en la iglesia, ¿no? Ni por quién canta o no. Es que somos de verdad. Nos dan el juguetito de la iglesia y la liamos parda. Quiero decir, no, es que claro, la mezquindad de pensar que el talento, el don, que mi llamamiento solo responde a lo que yo tenga que hacer aquí en la iglesia entre estas cuatro paredes, pues sinceramente es pobre. Es pobre, es muy pobre, muy escaso. El llamamiento de Dios es, Dios te ha llamado y te ha bendecido pensando no solamente en ti, sino en toda la humanidad. Por tanto, te constituye deudor de toda la humanidad. Y todos, solo tenemos un acreedor, al que rendir cuentas, ¿sí o no? Al mismo. Yo tengo que rendir cuentas al mismo que el que está pasando por ahí. Solo Él es el dueño de todo lo que hemos recibido. De gracia hemos recibido, damos de gracia. Aquello que hemos recibido en función de nuestra capacidad, de la percepción que Dios tiene, que tiene un conocimiento mucho más seguro que el que nosotros podamos tener de nosotros mismos, pues tenemos que compartirlo con otros para ser fructíferos, pero no fructíferos de una manera obligada, de esto de que hay que hacer discípulos sí o sí, y si la gente no responde, no, fructíferos de forma natural y orgánica. O sea, tú no puedes presionar, tú no tienes por qué presionar a una vid para que te dé uvas. ¿Le tienes que presionar? ¿Le tienes que obligar? Déjala, cuídala, trátala, te va a dar uvas. Por eso yo no entiendo un cristianismo sometido o obligado o con resignación, sino entiendo un cristianismo con alegría, con gozo, porque era tierra estéril y hoy soy tierra fértil, por la gracia de Dios. Y Él es el que ha producido el milagro. Así que esta parábola sigue siendo gracia y no capitalismo de riesgo. Sigue siendo gracia y no mérito. Sigue siendo dejar obrar a Cristo en nuestros corazones para que en nosotros produzca un cada vez mayor peso de gloria. Entonces ya hablaremos de peso, también. Y claro, cuando uno compara el peso de gloria que Dios le da y le recibe en Cristo con las aflicciones presentes, como decía el apóstol Pablo, pues gana el peso de gloria. Y aunque el hombre exterior se va desgastando, generalmente es eso lo que se está produciendo con la edad, que es algo inexorable e imparable, pues aunque
nos vamos desgastando en el hombre exterior, el hombre interior se renueva cada día más niño, más inquieto, más feliz. Así pues, cuando hablamos de talentos, hablamos de lo que por gracia hemos recibido, ¿vale? Y cuando hablamos de productividad aquí o de rentabilidad, estamos hablando de que por gracia hemos de dar. Si hemos recibido gratis, ¿por qué ponerle precio a lo que no se nos puso precio? Sea quien sea el que venga, o la persona que venga. El precio es el mismo para ti que para cualquier otro. Y es que Jesús murió por todos. La consecuencia de que Jesús murió por todos, como dice el apóstol Pablo, luego todos murieron. Para que ya no vivamos para nosotros, sino para que vivamos para Él. Para que ya no sea yo, como diría Pablo también, sino sea Cristo en mí. Esa es la transformación. Y eso es lo que hace que la cuestión de fe y la vida no sea una cuestión de obligación o de resignación, llevarlo por... No, es una cuestión orgánica, de vida. Cuando Jesús vive en nosotros, su vida se manifiesta a través de nosotros. Y se manifiesta, conocidos son los frutos del Espíritu, Gálatas también. Pues esto es un recital de Gálatas todo. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia. Esa nos da miedo hasta mencionarla, porque como siempre está asociada a la dificultad, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque no es una cuestión de cumplir, es una cuestión de dejar que el Espíritu de Cristo obre en nosotros. Y si nosotros dejamos que el Espíritu de Cristo obre en nosotros, va a producir eso en nuestra vida. Y nuestra vida va a ser fructífera. Y no porque cada uno de nosotros tenga 12, porque eso también era un método de crecimiento de la Iglesia, de los G12. No. Sí, Carlos. Estamos haciendo ahora un puzzle. Tiene 1000 piezas. Cada pieza tiene una forma. Si una pieza quiere ser de otra manera, ya no encaja en el puzzle. Tiene que ser como es. Como el que diseñó el puzzle decidió que fuesen las piezas. Bueno, Tiene que tener en su sitio, no puede tener en otro lado. claro. Y solo encaja en su sitio. Exacto. Aunque le guste y se sienta más cómodo en otro sitio, tiene su sitio. No puede forzar. No se puede forzar. Yo lo que pasa es que esta parábola me está levantando muchas dudas también. Claro, porque si nos seguimos literalmente al texto, como tú lo has leído, cuando tú arrancas a partir del versículo 26, pues obviamente te desechan. No solamente te pone de que eres un imprudente, te tacha de vago, de holgazán. Entonces, si esto lo intentamos extrapolar a la parte del día a día, ¿qué pasa? Que si una persona más introvertida, aunque sea cristiana y no exteriorice quizá su manera de expresarse con la gente de la misma manera que otro que puede ser muy efusivo, pero que se merece esta última parte de la parábola, ¿qué pasa? ¿Que le echamos entonces a la abuela? Veamos. El que es tímido, introvertido y demás, sigue siendo como es. ¿No? Pero eso no es lo que dice aquí. Si acaso mejorar en algún aspecto, pero no pretender ser lo que no es, porque ya no es lo que es. Pero mira, está hablando más de la negación, la negativa a compartir. No es tanto que sea tímido o que o que tenga un carácter introvertido. Está hablando de que alguien, porque claro, cuando tú le escuchas al dueño decir, o sea que sabe, no te juzgo yo, te juzgan tus propias palabras. Sabes que recojo donde no siembro. Y sabiendo eso, no haces nada por conseguir un poquito más. O sea, no está hablando de del carácter, de que uno sea tímido o sea introvertido. Está hablando de alguien que se niega a compartir con otro lo que ha recibido de gracia. Lo que pasa que cuando se pone ante Dios le suelta una clase de teología al Dios de la teología, quiero decir.
y le dice, no, yo sé que tú eres un hombre que siembras donde no recoges. Vamos, ¿cómo decir, no me necesitas a mí para esto? ¿Por qué no lo haces tú? ¿No? No, pero es que no es así. Si tú has recibido de gracia, tienes que dar de gracia. O sea, si tú te sientes dueño de lo que tienes, no lo compartirás con nadie. No es un problema de dar a Dios para que Dios te dé, no. Es un problema de que tú te sientas dueño de lo que tienes. Si tú te sientes dueño de lo que tienes, sea mucho o sea poco, no lo vas a compartir con nadie. Si tú eres así porque te has hecho a ti mismo, pues el que quiera que aprenda de mí. ¿Me entendéis? No vas a ser generoso con los demás. Entonces, la cuestión es esa. No es tanto el carácter de la persona que sea más tímida o que tal, sino que se niegue a compartir aquello que ha recibido de gracia. Es difícil que alguien que ha tenido una experiencia de gracia no quiera compartir aquello que ha recibido de gracia. Quiero decir, es complicado explicar eso. Tiene más dificultad para mí explicarlo. Realmente alguien que ha recibido de gracia que no quiera compartir lo que ha recibido de Dios. Es más difícil de explicar eso que lo que estamos explicando. Al final uno se puede negar a compartir aquello que Dios le ha dado por 1000 razones. Por 1000 razones. Por pereza, por miedo, pero al final la realidad es que el llamamiento de esta parábola es a que de gracia recibido, de gracia da. No estamos hablando de resultados, no estamos hablando de inversión, de mover el dinero de manera que el dinero trabaje para ti, como dicen en la bolsa. No estamos hablando de capitalismo o marxismo, estamos hablando aquí de que cuando tú has creído en Él, has recibido de Él. Y cuando tú no te sientes dueño de tu vida, ni te sientes dueño de nada de lo que tienes, y te sientes bendecido por Dios, porque todo lo que tienes te lo ha dado Dios, te lo ha dado, te lo ha confiado Dios, y al final no es tuyo, te lo ha confiado Él, y tú sabes que Dios cuando te llama no está pensando solamente en ti, está pensando en la humanidad. Y cuando Jesús murió en la cruz, cuando Dios envió a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo. Claro, en algunos contextos religiosos evangélicos incluso te dicen, pon tu nombre ahí. Claro, y si solo dejas tu nombre, pues te olvidas de los demás. De tal manera amó Dios al Carlos que dio a su Hijo para que no se pierda. ¿Y eso mola? Pues claro que sí, pero no estaba pensando en Carlos solamente, sino que estaba pensando en toda la humanidad y en Carlos como parte de esa humanidad rota. ¿Me entendéis? Esa manera de entender tu propia existencia, tu propia vida, tu propio trabajo, el resultado de tu propio trabajo, ¿vale? Es lo que hace que seamos fructíferos o no, es decir, que no se quede en nosotros lo que de Dios recibimos. Ese es el gran mensaje de esta parábola, ¿no? Por favor, que no se quede en vosotros, porque no nos hacemos cristianos para ser más egoístas que éramos antes. ¿Lo entendéis? Dios no provoca en nosotros una transformación de manera que ahora somos más egoístas que antes. Pensamos más en nosotros que antes. Tenemos a Dios ocupado más en nosotros que en la humanidad. No. Dios nos ha rescatado del egoísmo, precisamente, para que podamos compartir con aquellos que forman parte de la humanidad. De tal manera nos amó Dios a todos, a todo el mundo, que dio a su Hijo. Y estaba pensando en todos. Imagínate, piensa en alguien que te cae muy bien y que te gusta. Me imagino que por la petición de oración, María José está pensando en Daniel. Bueno, pues fíjate, cuando llamó a sus padres, estaba ya pensando también en sus hijos. Y estaba pensando también en los amigos de sus hijos. Y estaba pensando, claro, tener en cuenta que Dios lo sabe todo. Así que ya donde estoy, entiendo que Dios tiene un propósito con el lugar donde estoy. Ya no solo en la iglesia,
Claro, cuando todo pasa por lo que hacemos aquí, o por cómo nos sentimos aquí, pues al final todo se queda aquí. Pero está pensando en Carlos y en todas sus relaciones. O sea, Dios amó hasta la competencia en mi negocio. Fíjate tú, pues tengo que tratar distinto a la competencia, ¿no? Ya no vale todo. Lo entendemos. Ese es el gran milagro del nuevo nacimiento. Una humanidad ya cuyo fundamento ya no es Israel, ya no es la ley, el fundamento es el mismo Dios hecho hombre en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Ese es el verdadero evangelio. Tampoco hay que extenderse mucho más si lo hemos entendido. Quiero decir, si hemos entendido que esta parábola lo que nos está diciendo, habláis mucho de gracia, hablamos de que el evangelio es gracia y no mérito, hablamos de que somos salvos por gracia y no por obras, actuemos en toda nuestra manera de vivir de la misma manera, para ser fructíferos. Quiere decirse, ¿por qué alguien tiene que hacer mérito para que tú lo ames? Si Dios te amó sin mérito alguno. ¿Por qué alguien tiene que hacer primeramente algo para que pueda ser aceptado por? Apliquemos el evangelio en nuestra forma de vivir. Y es verdad que, como decía el apóstol, al final es así, el resultado no depende de nosotros, sino de Dios en nosotros, de Dios mismo. Dice Apolo sembró, o al revés, o Pablo sembró y Apolo regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Amén. De gracia recibimos. Y que todo lo bueno que hacemos ya está preparado por Él. Exacto. Solo tenemos que obedecer. Él dice que hagamos, templa. Así que, en cierta medida es eso, es estar más pendiente de aquellas obras que Dios ha preparado de antemano, que son oportunidades que Dios nos da para realmente obrar y ver el resultado de su gracia en nosotros, en otros. Claro. Si hay alguien que no tiene para comer, ese día come, te sientes bien tú. O sea, que encima te bendice. Sí, porque no lo haces tampoco para conseguir nada a cambio, sino que lo haces realmente porque Dios quiere que lo hagas para Él. Quiero decir, el apóstol Pablo decía, el que hurtaba antes, que ya no hurte, sino que trabaje con sus propias manos para que tenga con qué vivir y para que tenga que compartir con los demás. Pues oye, esta es una manera de verlo completamente diferente. En un mundo sobre derechos, decir que al final no trabajas solo para satisfacción de tus derechos, sino para satisfacción de los derechos de otros que no pueden hacerlo. Estaba sonriendo porque estamos en una época de exigir derechos. Y cuanto más derechos exige, más torcido está el mundo. Pues nada, ¿qué os ha parecido? ¿Lo veis de otra manera? Es que yo la parábola esta a mí siempre me ha causado un poquito de... Porque se ha utilizado muchas veces para forzar a los creyentes a que den fruto. Y muchas veces se ha asociado ese dar fruto a lo que el creyente hace, más que a lo que el creyente es. ¿Me entiendes? Se ha asociado, pues, hay que predicar más, hay que traer más gente nueva, hay que dar más dinero, hay que hacer más oración, hay que venir a más reuniones. Siempre se ha enfocado, curiosamente, se ha enfocado a eso. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver con la gracia de Dios operando en nosotros. Es decir, hemos recibido un evangelio que es pura gracia, en el que entendemos que no hemos tenido ningún mérito para recibirlo. Y lo único que dice esto es, oye, si os he dado para que lo entendáis como lo entendéis, es porque tenéis capacidad para entenderlo. Y por tanto, si tenéis capacidad para entenderlo, solo queda un camino, compartirlo. Compartirlo.
compartirlo con todo el mundo, sin acepción de personas, porque Dios hace llover sobre justos e injustos, sobre buenos y sobre malos. Fijaros que es esa manera para que nosotros lo entendamos, no que Dios habla de la humanidad distinto, ¿no? Pero como nosotros solemos etiquetar entre buenos, malos, justos e injustos, lo que Dios está diciendo es que Dios es un Dios para todos, que está dispuesto a amar a todos, que quiere amarnos sin límite, para que nosotros podamos amar a los demás también sin límite ni condición. No es que esté dispuesto, es que nos ama. Otra cosa es que nosotros lo entendamos, exactamente. No es tanto su disposición, sino nuestra comprensión, lo que causa la transformación. Bueno, ¿bien? ¿Contentos? Nuestro Dios es maravilloso. Pues nada, que el Señor nos ayude a que aprovechemos cada oportunidad que Dios nos da. Fijaros si Dios es bueno, que nada de lo que hayamos podido vivir, Dios no lo pueda usar para bendecir a otros. Incluso aquello que nos ha causado culpa, pavor, vergüenza, pues seguramente eso que tanto dolor te ha provocado, Dios lo termine usando para bendecir a cualquier otra persona. Estoy absolutamente convencido. Nada es en vano, todo es por amor. Amén. Os quiero mucho. Me han cogido el